Hola a todos. Estás a punto de presenciar una historia que fue real. Estate atento a lo que vas a presenciar porque ocurrió a una persona y quién sabe si esto te podría pasar a ti también. Escribe en los comentarios si has tenido una experiencia similar a esta. No hay sonido más esperanzador que el silbido de un tren alejándose de la estación en la que acabas de bajar. Para mí, aquel silbido equivalía a empezar de cero. Con la mochila pegada a la espalda y la maleta rodando detrás, avancé por las calles de Madrid aquel domingo de octubre como quien carga con un secreto y busca un lugar donde soltarlo. El sitio lo encontré en un anuncio anodino. Se alquila habitación en piso céntrico. Ambiente tranquilo. Nada más. Ni fotos, ni emoticonos, ni promesas de fiestas eternas. Tal vez por eso me atrajo. Llamé y una voz masculina, grave, breve, me dijo que podía pasar a las 7. A las 7 en punto estaba allí, frente a un edificio vetusto de ladrillo rojizo cuya fachada se resistía, como un boxeador orgulloso, a la modernidad que ya inundaba el barrio. Subí al tercer piso por unas escaleras que olían a barniz viejo y lejía. En el rellano me recibió Bruno, mi futuro compañero de piso. Alto, de ojos color miel y pelo oscuro cortado al ras, vestía una camiseta gris sin estampados y unos vaqueros gastados. Lo que más me llamó la atención no fue su aspecto, sino la manera en que guardó silencio antes de saludarme, como si calibrara la presencia de un extraño en su territorio. «Soy Gabriel», dije, extendiendo la mano. «Bruno», respondió, y apretó la mía con firmeza, sin llegar a sonreír. La visita fue rápida. El piso constaba de un pasillo largo que desembocaba en la cocina. A la izquierda, un salón minimalista con 2 sillones color pizarra y una estantería repleta de libros de arte. A la derecha, 2 puertas, la suya y la que sería la mía. El baño quedaba al fondo, decorado con azulejos verdosos que parecían sobrevivientes de otra década. La habitación disponible era pequeña, pero suficiente. Una cama individual, un escritorio de madera clara y un armario empotrado. Sobre el alféizar, una maceta con una planta que, pese a su aspecto endurecido, aún conservaba una flor púrpura. ¿Te quedas?, preguntó Bruno, apoyado en el marco. Si el precio es el que pone en el anuncio, me quedo, respondí. Asintió y me entregó un juego de llaves. Ni contrato, ni depósitos desorbitados, solo su palabra. Aquello me pareció extraño y a la vez liberador. Pagué el primer mes en efectivo y, antes de que pudiera agradecerle, él ya se había encerrado en su cuarto. Durante los días siguientes, apenas intercambiamos más que saludos corteses. Nos cruzábamos en la cocina a horas dispares. Él madrugaba, yo salía tarde a trabajar. Yo regresaba con el crepúsculo. Él, con la noche cerrada. Comíamos por separado. El piso funcionaba como un reloj silencioso cuyos engranajes nunca coincidían. Sin embargo, cada noche, cuando las luces de la ciudad se filtraban por las persianas, ocurría algo que terminó por obsesionarme. Bruno dejaba su puerta entornada. No totalmente abierta, solo una rendija estrecha por la que se escapaban destellos de su mundo privado. Desde mi cama escuchaba movimientos sutiles, el roce de papel, la percusión suave de lápices o pinceles, respiraciones profundísimas que rompían la quietud como olas lentas. Cerraba los ojos y me prometía dormir, pero entonces aparecía un sonido nuevo, un suspiro largo, un gemido ahogado, quizá la pata de la silla deslizándose, y mi imaginación volaba. ¿Qué hacía allí dentro? ¿Leía a escondidas cuentos oscuros? ¿Pintaba cuadros que nadie debía ver? ¿Hablaba con algún amante por teléfono, a media voz? A la mañana siguiente, cuando nos encontrábamos en la cocina, él mantenía la misma expresión inescrutable. Preparaba café sin mirarme, servía una taza para cada uno y luego se iba, dejando un aroma tostado y una estela de preguntas que yo no sabía responder. Pasaron 2 semanas y el misterio creció. Descubrí que Bruno poseía rutinas quirúrgicas. Colgaba su chaqueta siempre en la misma percha, alineaba los zapatos a 90 grados exactos,
limpiaba la encimera con esmero hasta que relucía. Pero por la noche, su cuarto parecía convertirse en otro universo donde el orden cedía el paso a algo visceral. A veces, ciertos olores dulzones se filtraban por la rendija. Aceite de linaza, tal vez, o barniz fresco. Imaginarle manchándose los dedos de colores bajo una bombilla tenue hacía que el sueño me pareciera imposible. No era la primera vez que me sentía atraído por alguien, pero sí la primera en que la atracción estaba hecha de silencios y conjeturas. Un día me aventuré a preguntarle directamente: ¿te dedicas al arte? Íbamos en el ascensor, camino a la calle. Él sujetaba un portadocumentos negro. Trabajo por encargo, contestó sin levantar la mirada. ¿Qué tipo de encargos? Obras que la gente prefiere no colgar en el salón. Fue todo. La puerta del ascensor se abrió, él salió primero y se esfumó entre los viandantes como un fantasma diurno. Me quedé apoyado contra el espejo, contemplando mi propio desconcierto. Aquella noche decidí que debía descubrir qué ocurría detrás de su puerta. No por simple curiosidad. Necesitaba saber si el latido que sentía en mi pecho cada vez que le escuchaba respirar era correspondido o una ilusión mía. El plan era ridículo. Simular que necesitaba un cargador prestado, tocar y asomar la cabeza. Ensayé la frase frente al espejo: perdona la hora, me he quedado sin batería. La repetí hasta que perdió sentido. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, me levanté descalzo y avancé por el pasillo. La madera crujió bajo mis pasos. La rendija de su puerta dejaba pasar un hilo de luz anaranjada. Alcé el puño, dudé un segundo, temí que el corazón me saltara de la boca, y golpeé suavemente. Silencio. Me dispuse a repetir, pero una voz ronca y suave a la vez emergió desde dentro. Ya era hora. Se me heló la sangre. La manija giró despacio y la puerta se abrió lo justo para revelar su rostro iluminado por lámparas de escritorio. Sus ojos brillaban, no por sorpresa, sino como si llevara tiempo esperándome. Entra, susurró. Obedecí sin cuestionar, sintiendo que cruzaba un umbral invisible. Al cerrar la puerta supe que nada volvería a ser igual. El cuarto estaba impregnado de óleo y papel húmedo. Sobre una mesa amplia reposaban cuadernos con bocetos de cuerpos masculinos trazados con precisión casi quirúrgica. Había también fotografías en blanco y negro, tijeras y un bote de pegamento abierto. Cerca de la ventana, un caballete sostenía un lienzo cubierto por una sábana. ¿Qué es todo esto?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Bruno no respondió de inmediato. Se acercó al caballete, apoyó la mano sobre la sábana y la deslizó con delicadeza, como desvistiendo a alguien. Mi aliento se condensó en el aire frío cuando vi la pintura. Era yo. O, mejor dicho, la versión que él había captado de mí durante esas 2 semanas. Aparecía sentado en la cocina, una taza humeante entre las manos, la mirada perdida en algo que nunca supe que observaba. La luz caía sobre mi rostro con la ternura que otorgamos solo a quienes deseamos. Sentí vértigo. ¿Cuándo me había estudiado de esa manera? ¿Cómo había memorizado cada pliegue de mi camiseta, cada mechón rebelde de mi cabello? No podía dormir sin terminarlo, dijo al fin, con un hilo de voz. Dio un paso hacia mí. De cerca, noté que tenía manchas de pintura en las mejillas y en la comisura de los labios, como si hubiera probado los colores con la boca. Yo estaba paralizado entre el pudor y el asombro. ¿Por qué me pintas?, acerté a preguntar. Porque cuando llegaste, trajiste ruido, susurró, y sus dedos rozaron mi antebrazo. Un ruido que necesitaba capturar. Mi piel ardió bajo su contacto. Él retiró la mano con gesto cauteloso, pero fue suficiente para que algo se encendiera dentro de mí. Me acerqué al cuadro, analicé sus pinceladas. Allí estaba yo, quizá más bello de lo que me veía en el espejo, irradiando una calma que en realidad no sentía. Había cariño en ese trazo, una devoción que me desarmó. ¿Te molesta?, preguntó, casi temiendo mi respuesta. Negué con la cabeza.
Molestarme era la última palabra que describía lo que sentía. Estaba conmovido, halagado y sobre todo, atravesado por una inquietud deliciosa. Entonces recordé la puerta entornada, los suspiros nocturnos, los olores a aceite. Él me había estado pintando cada noche, construyendo esa intimidad a solas, hasta que el cuadro exigió que yo lo habitara también despierto. Bruno se sentó en una banqueta y entrelazó los dedos, manchándose de verde esmeralda el dorso de la mano. Uno crea para no sentir la soledad tan pesada, confesó, pero llega un punto en que necesitas compartir lo que has creado. Necesitaba que lo vieras. Me senté frente a él. Ahora éramos dos figuras en aquel estudio improvisado, rodeados de pinceles y polvo de grafito. Contemplé su rostro, la tensión en sus labios, el titilar de sus pestañas. Nunca lo había visto tan vulnerable. El cuadro, nuestra conversación, la hora indebida, todo conspiraba para que la noche se alargara. Sentí el impulso de rozar su mejilla, limpiar la mancha de pintura junto a su boca. Lo hice. Su piel era tibia, y al contacto, exhaló un suspiro que me atravesó como un acorde. Gracias por dejarme entrar, dije. Nunca cerré la puerta, respondió con media sonrisa. Fue la primera sonrisa sincera que le vi. Era pequeña, casi tímida, pero iluminó el cuarto más que las lámparas. Respondí con otra y, por un momento, permanecimos callados, respirando el mismo aire denso de trementina y deseo. Él se puso en pie y, sin tocarme, se acercó a una mesa auxiliar. Abrió un cajón y sacó un cuaderno de tapas duras color vino. Lo abrió por la mitad y me lo extendió. Entre las hojas se desplegaban más bocetos míos. Mi silueta apoyada contra la encimera, mis manos picando verduras, mi perfil dormido bajo el tibio resplandor de la mañana. Lo empecé la primera noche que llegaste, admitió. Al principio era para practicar anatomía. Luego se volvió otra cosa. Pasé las páginas con cuidado, consciente de que mis huellas digitales quedaban impresas junto a sus carboncillos. Cada dibujo era un vistazo a mi vida cotidiana, elevado a la categoría de arte por la mirada de alguien que, ahora lo entendía, me observaba con afecto. Cerré el cuaderno. Tomé aire, dispuesto a decir algo que ni yo tenía claro. En vez de palabras, posé mi mano sobre la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si hubieran ensayado aquel gesto 1000 veces en su imaginación. No hubo besos ni promesas. Solo las manos unidas y el zumbido amable de la ciudad afuera, recordándonos que el mundo existía más allá de aquel cuarto, pero que por un instante nos concedía tregua. Es tarde, murmuró él. Lo sé. Sin soltarme, caminó hacia la puerta y la abrió. El pasillo estaba oscuro, salvo por la luz tenue procedente de mi habitación. Nos detuvimos frente a mi puerta. Él acarició mis nudillos con su pulgar y bajó la mirada. Mañana tengo que salir temprano, añadió, pero por la noche, podemos continuar. Asentí. Soltamos nuestras manos despacio, como si temiéramos deshacer un hechizo. Entré en mi cuarto y, antes de cerrar, Bruno ya se alejaba. Lo vi girar sobre sus talones, como si quisiera decir algo más, pero solo levantó la mano a modo de saludo. Cerré mi puerta con un leve clic y me apoyé en ella. Mi corazón latía rápido, pero no era ansiedad, era anticipación. Aquella noche dormí con la certeza de que, al amanecer, el mundo seguiría siendo el mismo, pero yo ya no. Y aunque el sueño me vencía, una idea parpadeó como neón dentro de mí. Tal vez el silencio compartido de dos desconocidos pueda convertirse en la lengua más elocuente del amor. Con ese pensamiento me dejé caer en el colchón, oyendo a lo lejos, a través del tabique ahora finísimo, el crujir de su silla al girar. Era un sonido diminuto, pero bastó para arrullarme. Supe, antes de perder la conciencia, que el ruido que yo había traído a su vida había venido también a darle música a la mía. Dormí poco. A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho me sacó de la cama antes de que el despertador sonara. En la cocina encontré una nota escrita con letra firme. Esta noche,
Después de las 10. Trae tu canción favorita. B. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo como si fuera una carta de amor de otra época. El día transcurrió entre reuniones sin chispa y correos que jamás terminaban. A cada hora en punto miraba el reloj, sorprendido de que las agujas no corrieran. Cuando por fin salí de la oficina, el cielo de Madrid se había teñido de naranja sanguina. En un impulso, pasé por una tienda de vinilos de segunda mano. Buscaba una canción a la altura de la invitación. Tras rebuscar en cajas polvorientas, hallé un sencillo de Te amaré de Miguel Bosé. No era la opción más original, pero me recordaba a las tardes de mi infancia cuando mi madre cantaba mientras limpiaba la casa. Pagado y guardado en la mochila, volví al piso con el corazón rebotando en el pecho. Bruno no estaba. Sobre la mesa del salón descansaba un tocadiscos portátil, encendido, con la aguja aún en el aire. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras alargadas sobre la pared, como si el piso aguardara también el encuentro. Me di una ducha rápida y elegí una camiseta azul cobalto que hacía resaltar mis ojos. A las 10 en punto, golpeé su puerta. Esta vez no había rendija. Estaba cerrada sin concesiones. Toqué 2 veces. Adelante, respondió su voz, amortiguada pero firme. Entré. El estudio se había transformado. Las pinturas estaban tapadas, las hojas de dibujo apiladas. En el centro, 2 taburetes enfrentados y un caballete vacío. Encima de una mesita auxiliar descansaban un termo metálico y 2 tazas humeantes. Café con cardamomo, explicó Bruno. Calma los nervios. Tomé asiento y él colocó frente a mí un lienzo en blanco. Luego se sentó, apoyando los codos en las rodillas, como si esperara mi reacción. El silencio era tan denso que escuchaba nuestros latidos. Traje esto, dije, sacando el vinilo del bolso. Prometí mi canción favorita. Bruno lo tomó, leyó la portada y esbozó una sonrisa que le encendió los ojos. Colocó el disco en el tocadiscos del estudio, uno idéntico al del salón, y la aguja descendió. El piano comenzó a sonar, suave, íntimo. Mientras Miguel Bosé susurraba te amaré, Bruno se puso detrás del caballete y tomó un carboncillo. Yo bebí un sorbo de café. El cardamomo me abrazó la lengua con dulzura especiada. Quiero dibujar lo que escuchas, dijo. No tu imagen, sino lo que la música hace contigo. Me removí en el taburete, consciente de cada fibra de mi cuerpo. Cerré los ojos. La letra hablaba de amar con alma y piel, con llanto y risa, más allá de la muerte. Sentí un nudo en la garganta. Cuando los abrí, Bruno me observaba con devoción de escultor. El carboncillo se movía a gran velocidad. La hoja crujía cada vez que su muñeca cambiaba de ángulo. No supe cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos, tal vez una vida diminuta. Al finalizar la canción, Bruno giró el caballete hacia mí. En el papel aparecía el contorno de un corazón humano, realista, pero de él brotaban ramas delicadas que se abrían en pétalos y hojas. Algunas tenían forma de notas musicales, otras, de palabras inacabadas. Esto es lo que vi, susurró. Me faltó aire. Aquella imagen era mi emoción traducida. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de frío sino de reconocimiento. Él me había leído sin que yo pronunciara una sola sílaba. Eres extraordinario, dije, y me oí frágil. No respondió. Dio un paso, luego otro, hasta situarse frente a mí. Estábamos tan cerca que el aroma de pintura fresca se mezcló con el de su loción amaderada. Levantó la mano y, con el dorso, apartó un mechón de cabello de mi frente. Su roce fue eléctrico, pero contenido, como si temiera romper algo sagrado. ¿Puedo mostrarte algo más?, preguntó. Asentí. Caminó hasta la pared del fondo, donde un amplio armario de puertas correderas había pasado desapercibido. Lo abrió. Dentro, filas de lienzos envueltos en tela descansaban en silencio. Separó uno grande, casi de mi tamaño, y quitó la cubierta. Se trataba de un tríptico,
En el panel central, dos hombres fundidos en un abrazo, los cuerpos se convertían en manchas difusas, como si estuvieran hechos de luz. A la izquierda, un paisaje urbano nocturno. A la derecha, un pasillo con puertas entreabiertas. No tardé en reconocer mis propias facciones y las de Bruno, difuminadas pero evidentes. Empecé esta obra hace un año, explicó. Antes de conocerte. Creía que era ficción, una utopía, y luego llegaste. Quise hablar, pero la emoción me ató la lengua. Me acerqué al panel central, estudié los toques de azul y dorado que definían las siluetas. Noté que mis ojos se humedecían. Bruno, murmuré, dispuesto a confesar algo que aún no había formulado ni en mi mente. Él colocó un dedo sobre mis labios, pidiendo silencio. Acto seguido, levantó la sábana del suelo, cubrió la obra y la deslizó de nuevo al armario. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos brillantes, casi febriles. Si avancé contigo tan rápido, dijo, fue porque llevaba un año soñando esta escena. Pero no quiero precipitar nada real. Quiero conocerte de verdad, sin atajos. Su honestidad me desarmó más que cualquier abrazo. Sentí un vértigo dulce, mezcla de responsabilidad y deseo. Di un paso hacia él, sin traspasar aún la frontera de su espacio personal. Conóceme, respondí. Pero déjame también conocerte a ti. Sus labios se curvaron. Asintió y, muy despacio, deslizó su mano por mi antebrazo hasta entrelazar nuestros dedos. La luz amarilla de la lámpara envolvía la escena en un resplandor de caramelo. No hubo besos esa noche, tampoco promesas eternas. Solo la presión tibia de sus dedos sobre los míos y la certeza de que, paso a paso, el lienzo de nuestras vidas se iba llenando de colores que ninguno podía prever. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual tácito. Cada noche, después de la cena, Bruno dejaba su puerta entreabierta y yo cruzaba el umbral con una bebida caliente o algún vinilo hallado en mercadillos. Él pintaba mientras sonaba la música. Yo leía en voz alta fragmentos de poemas o relatos cortos que encontrábamos en sus libros de arte. Era una convivencia suspendida entre la amistad y algo más, un territorio sin nombre que explorábamos con curiosidad y cuidado. Una tarde de noviembre, regresé al piso con un bolso lleno de calabazas pequeñas. El supermercado las ofrecía a mitad de precio. Mientras las colocaba sobre la encimera, oí pasos detrás. Bruno apareció vestido con su habitual camiseta gris, pero esta vez lucía una mancha de color mostaza en la clavícula. Pensé que podríamos tallarlas, dije. Decorar el salón para el otoño tardío. Él arqueó una ceja. Nunca he tallado calabazas. Yo tampoco, confesé, pero podemos intentarlo. La escena resultó más divertida de lo que esperábamos. Entre risas, descubrimos que ninguno dominaba el cuchillo curvo. Terminamos cubiertos de pulpa y semillas, el suelo plagado de restos anaranjados. Para cerrar la noche, improvisamos velas con vasos cortos y mecheros. Cuando las luces se apagaron, las formas vacilantes danzaron sobre las paredes, proyectando sombras caprichosas. Fue entonces cuando Bruno me enseñó algo nuevo, un tatuaje en su antebrazo izquierdo que había permanecido oculto bajo pigmento y manga. Al subir la manga para limpiarse, salió a la luz una pequeña puerta entreabierta, delineada en tinta negra, con un rayo de luz escapando por la rendija. Lo hice hace años, explicó, percibiendo mi mirada. Es un recordatorio de que siempre hay algo más allá. Roceé el dibujo con los nudillos. ¿Más allá de qué? De la primera impresión, de la soledad, de nuestros propios miedos. Sus palabras me atravesaron. En el silencio que siguió, las velas crepitaron. Tal vez influido por la penumbra naranja, acerqué mi rostro al suyo. Sentí su respiración caliente. Cuando todo mi ser estaba a punto de inclinarse, un golpe abrupto en la puerta principal nos sobresaltó. Golpe, golpe, golpe. Nos miramos con el corazón en suspenso. ¿Esperas a alguien?, pregunté. No, respondió, frunciendo el ceño.
Se levantó y caminó hacia el recibidor. Yo le seguí. Al abrir, se alzó la figura de una mujer de unos 50 años, traje sastre oscuro y carpeta en mano. Su expresión dura contrastaba con la calidez del piso. ¿Bruno Álvarez?, preguntó, con voz sin temblor. Soy yo. Le tendió una tarjeta. Alcancé a leer Galería Aurum. Necesito hablar de tu último encargo, anunció la mujer. Hemos recibido una queja formal. Bruno tragó saliva. No podemos tratarlo ahora, dijo, señalando la hora. Tienes 48 horas, interrumpió ella, para entregarme una versión aceptable o rescindiremos el contrato. Que tengas buena noche. Sin esperar respuesta, se marchó pasillo abajo. El ruido de sus tacones se apagó escalón tras escalón. Bruno cerró lentamente, apoyó la frente contra la madera y soltó un suspiro que me heló la espalda. Esa misma noche descubrí que Bruno trabajaba para galerías privadas que buscaban obras alternativas. El encargo en cuestión era un retrato para un coleccionista influyente. Al parecer, Bruno había plasmado al cliente con excesiva honestidad, mostrando rasgos de vulnerabilidad y algún símbolo interpretado como subversivo. Me pagan por ser auténtico, explicó, pero cuando la autenticidad incomoda, quieren deshacerse de ti. Se sentó en el sofá, hundiendo los hombros, con un gesto que nunca le había visto, derrota. Mi pecho se estrujó. ¿Puedo ayudar?, pregunté. No quiero agobiarte con mis problemas, respondió, evitando mi mirada. Me senté a su lado. No soy solo el chico al que pintas. Soy tú, compañero. En todos los sentidos que puedas necesitar. Al pronunciar esas palabras, entendí su peso. Bruno alzó la cabeza, sorprendido. Luego deslizó su mano sobre la mía, agradecido. Necesito inspiración, murmuró, algo que limpie esta sensación de fracaso. Levanté su mano entre las mías. Entonces deja que te inspire. Me miró, confuso. Sequé una mancha de pintura de su muñeca. En ese roce entendí que el momento había llegado. Lentamente, acerqué mis labios a su mejilla. Fue un beso leve, casto, apenas un roce. Sin embargo, el impacto emocional fue como agua sobre tierra árida. Bruno cerró los ojos, respiró hondo y relajó los hombros. Gracias, susurró. El silencio posterior fue tan elocuente como una sinfonía. Sin prisa, nos incorporamos y fuimos al estudio. Él se sentó frente al caballete. Yo, en la banqueta. No hizo falta música esa vez. Solo la noche y nuestro latir. Comenzó a pintar con acrílico rápido, casi furioso, pinceladas largas que cruzaban el lienzo como relámpagos. Yo pensé en la manera de devolverle ese gesto, de ser su sostén. Así que abrí mi blog y escribí versos, torpes pero sinceros. Si el mundo censura tu trazo, pinta con mi voz, y deja que el lienzo grite. Le leí en voz baja cada línea. Con cada verso, su mano se afinaba. En un par de horas emergió un retrato nuevo, la misma figura del coleccionista, pero rodeada por un halo de mariposas azules, símbolo de transformación. El gesto de la cara se suavizaba sin perder la fuerza. Los ojos reflejaban introspección. Era un espejo amable, y a la vez, poderoso. Bruno bajó el pincel, exhausto pero satisfecho. Esto lo enviarán a la galería, dijo. Si no lo aceptan, me da igual. Es real. Y hermoso, añadí. Nos miramos. Su frente brillaba de sudor. Esta vez fui yo quien acercó los labios, despacio, dejando que él decidiera. Sentí su mano tras mi nuca, suave pero segura, guiándome. Y allí, entre olores de acrílico y papel humedecido, nos besamos de verdad. Un beso tierno, sin prisa, con la timidez de lo recién descubierto y la promesa de todo lo que vendría. No hubo más. Nos separamos con una sonrisa boba imposible de contener y caminamos de la mano hasta la cocina. Preparé infusión de manzanilla. Él sacó galletas. Entre sorbos y risas nerviosas hablamos de nuestras infancias, de miedos, de sueños absurdos,
Yo quería aprender batería. Él, viajar a Islandia a pintar glaciares bajo la aurora. Descubrí que ambos adorábamos el olor a lluvia en asfalto caliente. La madrugada nos alcanzó sin que lo notáramos. Al despedirnos en el pasillo, nos quedamos de pie, sin soltar las manos. Nos dimos un beso de buenas noches, breve, que sin embargo encendió cada fibra de mi ser. Mañana, susurró, si aceptan el cuadro, te invitaré a celebrarlo. Y si no, también. Reí. Trato hecho. Me giré hacia mi cuarto, pero la curiosidad me hizo detenerme y volver la mirada. Él aún estaba allí, observándome con esos ojos de miel. Levanté la mano en un gesto torpe. Él respondió igual. Solo entonces cerré la puerta. A la mañana siguiente, la lluvia tamborileaba contra las persianas. Desayunamos juntos por primera vez. Tortillas francesas y tostadas con mermelada de naranja amarga. El móvil de Bruno vibró a las 10 en punto. Miró la pantalla, leyó el mensaje y dejó escapar un suspiro que no supe descifrar. ¿Noticias? Pregunté. Sí, pero quiero abrirlo contigo. Ven. Nos sentamos en el sofá. El ruido de la lluvia era un fondo perfecto. Al desbloquear, el correo de la galería se desplegó. Estimado señor Álvarez. Tras una minuciosa valoración, aceptamos su versión revisada. Creemos que captura una dimensión íntima y transformadora que beneficiará a la exposición. Quedamos a la espera de la entrega física. Atentamente. Dirección artística, Galería Aurum. Bruno soltó el móvil y me abrazó con fuerza, hundiendo la cabeza en mi cuello. Sentí su cuerpo temblar, no de miedo sino de alivio. Respondí al abrazo, acariciándole la espalda. Lo hicimos, murmuró. Lo hiciste tú. Yo solo leí poesía barata. Sin tu voz, el azul no habría salido. Nos separamos justo lo bastante para mirarnos y sonreír. Todos los colores del estudio parecían más vivos. ¿Sabes qué significa esto? Preguntó. Que esta noche cenamos fuera. Y que la exposición será pública, añadió. Me gustaría que estuvieras allí, cuando cuelguen el cuadro. No me lo perdería. La tarde nos sorprendió en el mercado de San Miguel, compartiendo tapas y vino tinto. Hablábamos como si lleváramos años juntos, sin vergüenza de mencionar planes a futuro, sin miedo a quedarse en blanco. Cada vez que nuestras manos se rozaban, un escalofrío recorría mi espalda. Al salir, la lluvia se había convertido en llovizna. Compartimos un paraguas diminuto. Las gotas resbalaban por los bordes y nos empapaban los hombros, pero no importaba. Caminamos hasta la Plaza Mayor, iluminada de reflejos. Bruno se detuvo, contemplando los arcos centenarios. He pintado esta plaza 1000 veces, dijo, pero hoy la veo distinta. Porque la estás mirando conmigo, aventuré. Giró el rostro y me besó, allí mismo. No fue largo ni escandaloso, pero fue sincero. Sentí curiosas miradas ajenas, gente que pasaba, pero el momento era solo nuestro. Gracias, susurró contra mis labios. ¿Por qué? Por recordarme que la puerta siempre puede abrirse un poco más. Un trueno retumbó a lo lejos. Reímos. Él entrelazó mi mano y avanzamos bajo la lluvia que volvía a intensificar su danza. Así, empapados, felices, sin saberlo, pintábamos otra escena irrepetible en el lienzo invisible de nuestra historia. Esa noche, Bruno insistió en dar un paseo antes de regresar al piso. Me llevó hasta la orilla del Manzanares. Las farolas se reflejaban en la superficie turbia del río. El murmullo del agua mezclado con la lluvia formaba un mantre sereno. Caminamos en silencio. De pronto, Bruno se detuvo. A veces temo que todo esto sea un boceto, confesó. Que cuando intente pasarlo a tinta, se estropee. Tomé sus manos frías. No somos un boceto, respondí. Si algo se estropea, lo pintamos de nuevo. Juntos. Sus hombros se relajaron. Luego sacó algo del bolsillo, el cuaderno de tapas vino que había visto en el estudio.
Abrió la primera página. Ahora, en lugar de un boceto, había un espacio en blanco con la frase, Día 1. Quiero empezar nuestra propia serie, dijo. Dibujar cada momento importante. ¿Te parece? Me brillaron los ojos. Solo si tú añades líneas y yo escribo palabras. Él tomó un bolígrafo y dibujó 2 círculos que se entrelazaban. Me tendió el bolígrafo. Escribí dentro ruido más música igual a nosotros. Cerramos el cuaderno y lo guardó con cuidado. Este es nuestro umbral, sentenció. Lo cruzamos a diario, incluso cuando dudemos. Nos besamos bajo la lluvia que ya era cortina. Supe que ninguno de los dos olvidaría esa mezcla de agua fría y labios cálidos. Era la prueba de que las tormentas también se podían convertir en refugios. 3 días después, en la inauguración de la exposición, el cuadro de las mariposas azules colgaba en la sala principal. La gente se agolpaba para verlo. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, cada cual proyectando sus propios miedos y anhelos. Yo me mantenía a un lado, observando a Bruno mientras él observaba a los espectadores. De vez en cuando giraba la cabeza para buscarme con la mirada, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, todo ruido de conversación se desvanecía. Sabíamos que esa era solo una obra entre muchas por venir, que la vida seguiría dándonos sombras y tachones. Pero también sabíamos que, desde el instante en que yo golpeé su puerta y él dijo ya era hora, habíamos empezado a pintar algo que ya nadie podía censurar: la libertad de abrir el corazón sin rendijas. La galería cerró a las 10. Caminamos a casa con las manos entrelazadas y una ilusión enorme, consciente de que el lienzo de nuestro futuro prometía aún más capas, más texturas, más mezcla de colores inesperados. En el pasillo, ya en el piso, se repitió el ritual casi cómico de despedirnos frente a las puertas enfrentadas. Nos reímos de nuestra timidez. Antes de entrar en su habitación, Bruno se giró. ¿Te apetece continuar este capítulo? Yo asentí, sintiendo el eco del primer día, pero con un detalle nuevo: ahora la puerta ya no estaba entreabierta. Se abrió de par en par para recibirme, bañar de luz el pasillo y recordarnos que los silencios compartidos habían encontrado por fin su voz. El despertador empezó a titilar a las 7, pero ninguno de los dos tenía prisa por apagarlo. La primera luz de la mañana se derramaba sobre la sábana revuelta, pintando líneas doradas en la piel de Bruno. Nos habíamos quedado dormidos hablando. Él contaba anécdotas de sus primeros cursos de bellas artes. Yo, historias de mis veranos en la costa, y en algún punto del relato nuestras palabras se transformaron en silencio, y luego, en un abrazo lento que duró toda la noche. Despertar en su habitación era muy distinto a adivinarla desde la mía. Los frascos de pigmento sobre la cómoda parecían botellas de perfume cromático. Sobre el caballete, un borrador de retrato mostraba mis labios a medio perfilar, como si esperaran definirse con luz natural. El aire olía a café recién molido. Bruno, sin abrir los ojos, murmuró: «Programé la cafetera antes de que llegaras, por si te quedabas». El comentario me hizo sonreír. Le di un beso en la frente. Él respondió con otro sobre mi clavícula. No fue un gesto pasional, sino doméstico, la clase de caricia que dice buenos días sin usar palabras. Nos levantamos, cada uno enfundado en la camiseta ajena, y compartimos la cocina en coreografía perfecta. Mientras él servía el café, yo tostaba pan y cortaba fruta. Al sentarnos, brindamos con las tazas. Hoy entregan el cuadro al coleccionista, recordó. Y, si todo va bien, depositarán el pago. ¿Planeas destinarlo al famoso viaje a Islandia? Mitad para Islandia, mitad para una sorpresa, respondió, guiñando un ojo. Le devolví la sonrisa con curiosidad infantil. Cualquier sorpresa suya podía ser un mural en el techo, un poema escondido detrás de un interruptor, tal vez, algo aún más insólito. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de mi antigua empresa en Valencia. Me ofrecían coordinar un nuevo proyecto editorial. Era un ascenso sustancial, con equipo propio y sueldo tentador. Colgué con el corazón agitado.
Llevaba años persiguiendo esa oportunidad, pero ahora mi vida tenía un eje distinto. Encontré a Bruno en el estudio, retocando un boceto. Oculté mi inquietud el tiempo suficiente para admirar sus líneas. Había empezado un díptico donde dos siluetas, claramente nosotros, caminaban por un puente de hielo bajo la aurora boreal. El color base era un azul turquesa casi líquido. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi gesto. Le conté la llamada. El silencio posterior fue más elocuente que muchos discursos. Sus pinceles quedaron suspendidos en el aire. Inspiró hondo. ¿Lo quieres?, preguntó al fin. Siempre lo quise, admití. Pero no quiero perder lo que estamos construyendo. Se sentó frente a mí, quitándose la gorra de lana que usaba para pintar. La oferta es estupenda, dijo. Pero el arte me enseñó que cuando se abre una grieta, no hay que taparla de inmediato, hay que mirar qué luz se cuela. ¿Y si buscamos una forma de que esa luz nos convenga a los dos? Propuso un acuerdo, aceptar el puesto, pero solo por 6 meses, el tiempo justo para liderar el arranque del proyecto. Durante ese intervalo, él prepararía una residencia artística en Reykjavik. El día que yo terminara mi compromiso laboral, volaríamos juntos al norte. Media vuelta al círculo polar y volvemos con un álbum de lienzos y poemas para exponer, prometió. Su pragmatismo mezclado con audacia me desarmó. Ninguno renunciaba a su sueño, simplemente enlazábamos calendarios. Sellamos el pacto con un beso con sabor a trementina y esperanza. Los meses siguientes fueron una danza a distancia que lejos de desgastarnos nos afinó. 3 fines de semana al mes, Bruno viajaba a Valencia con una mochila mínima y un cuaderno repleto de bocetos. Dormíamos en mi minúsculo estudio, improvisando mesa de dibujo sobre la tabla de planchar y proyector de estrellas en el techo. Yo pasaba los días entre reuniones y maquetaciones, las noches, escribiendo textos que él ilustraba después. A medianoche nos conectábamos por videollamada. Él, en Madrid, con pinceles. Yo, en Valencia, con tazas de té. Nos leíamos pasajes, nos mostrábamos colores. La pantalla era pequeña, pero el vínculo se ensanchaba. Al 6.º mes, ambos contábamos los días como niños antes de verano. Mi equipo celebró el cierre del proyecto con brindis. Bruno recibió la carta de aceptación definitiva de la residencia islandesa. Sincronizamos los vuelos, 2 billetes Madrid-Keflavik, 17 de abril, escala en Ámsterdam. Esa última noche en el piso compartido, ya vacío de mis pertenencias, nos sentamos en el suelo del salón. Bruno encendió una vela dentro de la calabaza seca que aún conservábamos. La llama proyectó sombras sobre las paredes desnudas. Sacó la carpeta de puertas y me mostró la página final. Un dibujo de nuestra silueta abrazada, mirando un horizonte verde y violeta. Encima, mi caligrafía decía, donde termine el ruido, empezará la aurora. Nos besamos con la calma de quienes saben que, al amanecer, el mundo abrirá una puerta nueva y ellos entrarán cogidos de la mano. Islandia nos recibió con un viento gélido que olía a azufre y promesa. El centro de residencia era una vieja fábrica de pescado reconvertida en estudios. Ventanas enormes, calefacción por suelo radiante y silencio casi sacro. Bruno desplegó sus lienzos como velas. Yo coloqué mi portátil y mis libretas junto a una estufa barriguda. Las jornadas se volvieron un ciclo de luz oblicua. Él pintaba glaciares al amanecer, yo escribía poemas sobre el crujido del hielo al mediodía. Por la tarde, explorábamos pueblos donde las casas parecían de juguete colorido. Al anochecer, si la nieve lo permitía, salíamos envueltos en parcas a cazar auroras. Cuando el cielo se rasgaba en cortinas verdes, Bruno sacaba acuarelas fosforescentes y yo grababa en audio mis impresiones para transcribirlas luego. Compartir aquel frío extremo nos templó como metal. Descubrimos que un beso dado a 5°C tiene un sonido particular, un chasquido breve, como cristal golpeando cristal. Aprendimos a turnarnos para mantener despierto el fuego de la estufa. Hicimos amigos de todas partes. A ellos les fascinaba la historia de la rendija en la puerta que nos unió.
Al final de los 3 meses, teníamos 12 lienzos de gran formato y un cuaderno de prosa poética titulado Ruido Blanco. La residencia organizó una muestra interna. Ver a desconocidos emocionarse ante nuestra obra conjunta fue una sacudida dulce. Ese aplauso, metálico y tímido, rebotó en las paredes como una promesa de futuro. Volvimos a Madrid a principios de agosto con la piel dorada por el sol de medianoche y el equipaje lleno de tubos de cartón. Al aterrizar, un correo de la Galería Aurum nos esperaba. Ofrecían una exposición doble para enero, pincel y verbos sobre hielo, todo gastos cubiertos. Nos miramos como dos chavales que hallan un tesoro en la arena. Instalamos un nuevo piso juntos, esta vez elegimos uno con ventanales que daban a un patio luminoso. En el salón, colocamos la puerta vieja que Bruno había encontrado en un anticuario. La lijó, le abrió una fina rendija y la colgó a modo de escultura. Cada visita preguntaba su significado. Nosotros contestábamos con una sonrisa cómplice. Durante los meses de preparación para la muestra, recuperamos rutinas de antaño. Café con cardamomo al anochecer, música en vinilo, lecturas en voz alta. Pero ahora añadimos desayunos conjuntos, listas de la compra compartidas y la certeza tranquilizadora de que aquel espacio no era tránsito sino hogar. La inauguración llegó en pleno invierno. Afuera hacía un frío que curvaba los huesos. Dentro, las paredes de la galería ardían en tonos cerúleos y versos impresos. Bruno vestía traje negro, yo un jersey de lana azul glacial. Nuestros dedos permanecían enlazados mientras la gente se arremolinaba en torno a los cuadros. El centro de la sala lo ocupaba el díptico definitivo. En el primero, nosotros caminando por un puente de hielo. En el segundo, nuestra silueta frente a una puerta entreabierta de la que escapaba una aurora en forma de mariposas azules. Bajo las imágenes, mi texto decía: cuando abres la puerta correcta, el silencio ya no es ausencia. Es lienzo donde empezar a cantar. Al escuchar los murmullos emocionados, Bruno inclinó la cabeza y me susurró: ¿recuerdas cuando temía que nuestra historia fuera solo un boceto? Lo sigue siendo, respondí. Pero ahora dibujamos a 2 manos. Brindamos con vino blanco helado. En algún rincón sonaba un cuarteto de cuerda interpretando Te amaré en versión instrumental. Me apoyé en su hombro y, durante un instante, imaginé a mi yo de aquel primer día de octubre, mochila al hombro, arrastrando una maleta, sin saber que una rendija luminosa cambiaría su vida. Quise atravesar el tiempo y susurrarle: no tengas miedo, el silencio te espera para hacerse música. Meses después, la puerta escultura de nuestro salón acumulaba post-its de colores. Cada amigo pegaba uno con un deseo. En la parte interior, Bruno y yo escribimos: que las rendijas nunca vuelvan a cerrarse. Que el ruido siga siendo melodía. La vida no era perfecta, pagábamos facturas, discutíamos por quien olvidaba regar las plantas, a veces el sueño nos vencía antes de decirnos buenas noches. Pero cada mañana, al oír la cafetera y oler el cardamomo, recordábamos que el amor se construye igual que un cuadro, capa sobre capa, corrigiendo manchas, dejándose sorprender por colores que al principio parecían imposibles. Y cada vez que uno de los dos se sentía inseguro, el otro tocaba la puerta antigua y murmuraba: sigue abierta. Entra cuando quieras. Así, con esa promesa sencilla, caminamos hacia los próximos lienzos. Porque, al fin y al cabo, todo gran amor, como todo gran cuadro, empieza con un simple golpe en la puerta y la valentía de decir: ya era hora.